Hola mis queridos, ¿cómo están? Hoy yo quiero conversar con ustedes sobre lo que la vida de Elías nos puede enseñar y 3 consejos sobre cómo salir de la crisis. Bueno, vamos a estudiar un poco de nuestra identidad en Dios. Entonces, te quedes hasta el final y vamos para el video. Vamos a leer Primera Reyes, el capítulo 19, el versículo 3 al 9, que dice así. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Bueno, esta historia es de una partecita de la historia del profeta Elías. El profeta Elías fue alguien muy, pero muy usado por Dios. Una persona que operó muchos milagros, profecías, que combatió la corrupción en Israel, los adoradores de Baal también. Entonces él hizo un montón de cosas muy fuertes y tenía una conexión absurda con Dios, ¿ya? Y él había hecho muchas cosas increíbles y todo, pero su enemiga, que era la Jezabel, con todo eso que él hizo, lo amenazó de muerte. Él huye y pide para morirse y se queda demasiado desanimado, triste, cansado quizás, en una profunda crisis. Me gusta mucho lo que la Biblia hace, porque ella toma estos personajes principales, no Jesús, pero los demás, y no esconde sus errores, no esconde sus crisis. Tenemos a Abraham, Moisés, a David, tenemos muchos personajes que simplemente cometen errores y tienen crisis, y la Biblia muestra eso. Y creo que esto no es por acaso, ¿ya? Porque creo que estas historias nos sirven para entender cómo vencer estas crisis y cómo superar nuestros errores, nuestras fallas. Y sobre eso yo quiero hablar un poco, por tema de eso quiero hablar sobre la vida de Elías, de esta parte. Entonces, si Elías es este profeta poderoso, alguien muy usado por Dios y que tiene mucha intimidad con Dios, ¿por qué él huye? ¿Por qué él tiene tanto miedo de una amenaza? ¿Ya? ¿Por qué pasaron estas cosas? Bueno, quizás yo quiero acordarte de que él estaba a mucho tiempo luchando contra eso. Él estaba mucho tiempo quizás cansado, y esta amenaza fue como quizás la última gota del agua sobre esta situación que lo agotó. Y eso pasa, puede pasar conmigo y contigo, ¿ya? Pero con esta historia yo quiero ver 3 cosas que me llaman mucho la atención, que son enseñanzas de la vida de Elías, de lo que él pasó sobre esta crisis, que nos puede enseñar a cómo nosotros podemos vencer nuestra crisis.
Tu crisis puede ser emocional como la de Elías, pero puede ser financiera, puede ser de relacionamiento, puede ser quizás una lucha contra un pecado tuyo, puede ser, no sé, de salud, lo que sea. Pero yo sé que la palabra es todavía muy viva y nos puede enseñar muchísimo. Entonces vamos a las tres cosas. El primer punto que me llama mucho la atención es que Elías se olvidó. Y quizás esta sea el principal porqué de que él sintió tanto miedo y a punto de huirse, de cuestionarse a sí mismo, de sentirse tan mal y en todas estas crisis, porque él se olvidó de sí, de lo que él es en Dios, y más que eso, él se olvidó de lo que Dios puede hacer a través de él y para él. Y muchas veces en nuestras crisis nos pasa eso. Nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios ya hizo. Yo quiero decirte que la falta de memoria, de recordarse de las cosas que Dios ya hizo en nosotros, en nuestra vida, por medio de nosotros también, y nuestra identidad en Dios, nos hace, esta falta de memoria, nos hace tener falta de fe. Y ahí sí, chicos, si entramos en eso, entramos en crisis profundas. Entramos aún más profundo en las crisis y no logramos salir de eso, ¿ya? Piensa conmigo, Elías fue alguien súper poderoso, ¿ya? Dios comprobó a través de su vida su gran poder para vencer muchas cosas mucho mayores que una amenaza de una chica ahí llena del diablo, ¿sabes? Pero Elías se olvidó de lo que Dios ya había hecho y más que eso, se olvidó cómo Dios lo usaba. Mira que el diablo usa esta estrategia en nuestras vidas, está siempre usando eso. Y usó también en la vida de Jesús. Allá en Mateo capítulo 4 tenemos la situación ahí de la tentación de Jesús en el desierto. Y mira, las primeras preguntas, el diablo empieza la pregunta así: si tú eres el Hijo de Dios, entonces haga ese. Después, si tú eres el Hijo de Dios, haga ese. ¿Sabes qué? El diablo cuestionó la identidad de Jesús. ¿Quién era él? Él era mismo el Hijo de Dios. Él era mismo usado por Dios. Dios realmente existía en su vida. Dios realmente lo había llamado. Y el diablo pone estas cuestiones en nuestras vidas y nos hace aún más olvidar completamente de lo que Dios puede hacer, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros ya pasamos por cosas mucho más difíciles que esta, pero no sé, dejamos el diablo hablar en nuestro oído y esto entró en nuestro corazón y simplemente no logramos creer que Dios puede hacer. Y por eso es que más una vez la fe es tan importante. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 21 dice que tenemos que traer a nuestra memoria las cosas que nos traen esperanza, ¿ya? O sea, tenemos que memorizar. Tenemos que memorizar las cosas que Dios hace. Tenemos que memorizar su grandeza, su belleza, su poder, los milagros, las palabras que Dios hace. ¿Por qué? Porque eso nos da fuerza. Porque esto nos levanta y nos impide de quizás entramos en la crisis, pero logramos salir de ella. Y sí podemos salir. Dios es el mismo que hizo aquel milagro, aquella palabra que tú escuchó y te enamoró de Dios. Bueno, Él es el mismo Dios de hoy, el mismo. Tenemos que recordar de las cosas que Dios hace.
Esta es la primera cosa que yo veo que es súper importante entender en este texto. Tenemos que acordarnos de quién nosotros somos y de quién Dios es. El segundo punto, la segunda cosa es que yo creo que usted repare junto conmigo cómo Dios trata a Elías en su crisis. Para eso vamos a leer desde el versículo 11, el mismo capítulo 19 de Primera Reyes, partiendo del 11, dice: El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado delante de Baal, ni lo han besado. Bueno, para mí es súper lindo cómo Dios habla ahí con Elías. Mire, cuando nosotros estamos en crisis, pensamos que Dios va a venir y decir cosas súper fuertes para nosotros, como poner más presión aún más en nosotros, y nosotros nos vamos a sentir las hormiguitas del universo y los peores del mundo. Esto que pensamos que Dios va a hacer. Pero eso sí que Dios hace, ¿ya? Quizás pensamos que Dios va a ser nervioso, pero al revés de eso, Dios es amoroso con las crisis, ¿ya? Con aquellos que son sus hijos. Y este texto de Elías me muestra eso, ¿ya? Mira que Dios no vino en grandes demostraciones de poder, como el terremoto, el fuego, el viento, no sé qué. Al revés de eso, Él vino como un murmullo suave. ¿Sabes qué? Esto era lo que Elías necesitaba, porque Elías, él sabía que Dios podía hacer con el fuego, con el terremoto y todo, pero él necesitaba de un cuidado especial de Dios, una cosa más tranquila, que lo calmara, que lo poniese de vuelta a las cosas, que lo hiciera tener más esperanza y más fe. Y Dios, Él es nuestro papá y Él sabe cómo hablar con nosotros. Él sabe cómo nos sacar la crisis. Él sabe cómo acalmarnos, cómo cuidar de nosotros. Y esto para mí es muy lindo. Muchas veces Dios hace eso. Y después en el texto dice que Dios pregunta: ¿qué tú estás haciendo aquí, Elías? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lugar de Elías no era ahí. No era. Él estaba huyendo de lo que él podía hacer. Y no es porque Elías era el gran mayoral, no sé qué, no sé qué. No, es que Dios estaba junto con él. Dios lo había mostrado cosas increíbles. Él había hecho cosas que ni siquiera la física puede hacer.
como poner fuego en un sacrificio que está lleno de agua, ¿ya? Entonces, Dios estaba muy presente en la vida de Elías y Dios está, con esta pregunta yo creo que Dios está hablando así, ¿qué tú estás haciendo aquí? Tu lugar no es aquí, Elías, tú puedes mucho más. Tú no necesitas tener miedo, vuelve al camino, vuelve que tú puedes ir. Y lo mismo Dios hace con nosotros. Y bueno, ahora yo quiero compartir un pequeño testimonio que me pasó. Bueno, ustedes están me escuchando y quizás piensan, esta chica no es chilena. No, no soy. Yo soy brasilera. Yo vine a Chile hace ahora un poco más de un año. Y yo y mi esposo somos pastores de una iglesia que venimos a cuidar aquí. Y bueno, uno de mis desafíos aquí en el inicio, bien grande, fue la cuestión del español, ¿ya? Yo no sabía hablar español, yo hablo más o menos inglés, pero español no sabía nada. Y vine y hasta que aprendí principalmente a entender rápido, después hablar más o menos, pero una cosa es tú hablar un otro idioma, otra cosa es tú orar en otro idioma, otra cosa es tú predicar, y otra cosa todavía es tú alabar a Dios de forma espontánea y verdadera y ministrar a la iglesia las cosas que el Espíritu Santo te está hablando. Y esto fue a un nivel como muy fuerte, muy hard, porque yo no lograba entender las cosas y era muy fuerte para mí, ¿ya? Y yo me sentí con mucha vergüenza muchas veces de hacer estas cosas. Todo mi ministerio en Brasil con la alabanza fue siempre muy fuerte, ¿ya? Y no porque yo quiero ser la cantante estrellita o una cosa así, no. Es porque cuando yo estoy alabando al Señor y ministrando su presencia, yo me siento como un pajarito volando, libre, ¿me entiendes? Yo me siento así 100% en la presencia de Dios y totalmente libre. Y es la manera que yo alabo al Señor, es la manera que yo lo amo, lo quiero. Sé que existen muchos más, pero para mí la música es el principal, cómo yo me expreso en Dios. Y no poder hacer eso, porque yo tenía vergüenza de hablar español, era terrible para mí, terrible. Ahí lo que pasó fue que los primeros meses yo no cantaba, o cantaba más o menos, más bajito así. O yo me escondía de ministrar, no quería mucho ministrar porque no me sentía con seguridad. Y a los pocos yo fui empezando a dejar de alabar a Dios también. Esto fue un proceso súper triste para mí. Y pasó eso. Bueno, hasta que un día nosotros estábamos en una reunión de oración en la iglesia y mi esposo fue usado por Dios proféticamente para que Dios hablase conmigo. Y Dios me habló así, ¿por qué tú no me alabas más? Yo extraño escuchar tu voz. Yo extraño escuchar a tu adoración, a tu alabanza. Dios habló eso para mí y fue muy fuerte para mí, ¿me entiendes? Escuchar eso porque era Dios, el Señor, el Rey del universo, lo que creó todas las cosas. Y Él simplemente paró todo para decirme que me extrañaba cantar para Él. Este es nuestro Dios. Él nos habla de una forma tan linda y tan personal. Y Él nos quiere sacar de nuestras crisis. Y Él no quiere poner más presión sobre ti, sobre mí. Él no quiere nos esmagar, Él no quiere hacernos hormiguitas, no. Él nos llama para hacernos sus hijos. Él nos llama para soñar junto con Él. Él nos llama para construir su reino y ser parte de su familia.
Entonces, sí, si tú estás en crisis o ya pasó por eso, recuerda que Dios, ¿quién es Dios? Que Dios nos trata con amor, que Dios nos habla de una forma personal y que Dios nos quiere, sí, sacar de esta crisis gigante. El tercer punto sobre este texto es que Dios es mucho mayor, pero mucho más grande que nuestras crisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el final del texto nosotros leemos que Dios habla para Elías que había todavía más 7.000 personas que no estaban con Baal, que creían en las mismas cosas que Elías, que Dios iba a levantar a Hazael, el futuro rey de la Siria, para ayudar contra la corrupción, y a Jehú también. O sea, Elías no estaba solo. Y muchas veces cuando nosotros estamos en una crisis, por Dios, pensamos siempre que estamos solos en esto. Pensamos siempre que es el mayor problema del universo. Y también con este texto, y si tú continúas la lectura de Primera Reyes, tú vas a ver que ya está en el final de esta crisis. Que Dios ya está logrando vencer a Baal, vencer la corrupción en Israel, y que todo eso se iba a acabar, la crisis en Israel. Estaba ya llegando. Pero Elías estaba desistiendo al final, ¿me entiendes? Ya había luchado tantas cosas, pero justo al final iba a desistir. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo. Este punto yo veo que tenemos que confiar que Dios tiene las cosas bajo su control y que Él es poderoso y que Él hace las cosas, ¿ya? Él tiene todo bajo su control. Nuestras vidas, la vida de quien ama a Dios, de quien es sus hijos, está bajo su control, ¿ya? Entonces no desista, ¿ya? La crisis va a pasar, ¿ya? Ella ya está llegando al final, y principalmente sepas que tú no estás solo. Tú no estás solo porque, primero, Dios está contigo. Esto tú tienes que recordar. Dios está contigo, siempre estuvo. Y según, es que tú tienes hermanos, ¿ya? En la fe. Tú tienes personas para ayudarte, para pedir ayuda, que te puedan ayudar a salir de esta crisis. Y bueno, si usted está escuchando este video y no tiene a nadie, ya, escriba a nosotros. Nosotros podemos te ayudar, ¿ya? Entonces, tú no estás solo. Existen un montón de hijos de Dios por ahí que están orando, luchando y quieren la voluntad de Dios. Entonces, tú no estás solo. Dios es mucho mayor. Finalizando, yo quiero decir que nosotros no entramos en crisis por el problema, porque a veces ya pasamos por problemas mucho mayores que este. Pero nosotros entramos en crisis cuando dejamos el diablo hablar así, murmurar así como en nuestro oído, y decir un montón de tonteras que nos ponen miedo, que nos ponen dudas, nos quitan la fe. Y principalmente nos hacen olvidar de quién Dios es, de quién nosotros somos. Entonces, las tres cosas, los tres consejos que usted no puede olvidar de esta palabra es que tú tienes que recordar de las cosas que Dios ya hizo y de tu identidad con Dios. ¿Sabes qué? Escriba. Escriba en un cuaderno. Yo tengo un montón de cuadernos aquí, de cosas que Dios me habla y todo. Y estos cuadernos son simplemente fantásticos cuando yo estoy en crisis, porque yo me pongo a leerlos y esto me trae esperanza, me trae la memoria de las cosas que Dios hace. Si tú no le gusta escribir, no sé, encuentre otro método, pero que tú no te olvides de lo que Dios ya hizo y de quién tú eres. La segunda cosa es que Dios
no te quiere poner más presión, sino te quiere levantar. Entonces corra para Dios, corra para Él, corra para su presencia, pídale ayuda, empiece a hablar con Dios, porque Él te quiere levantar. No dudes el amor que Dios tiene por ti. Y la tercera cosa es que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Todas las cosas de la vida de sus hijos. Ya, tu vida, un día usted entregó a Jesús, ¿cierto? Bueno, Él está cuidando de esta vida. Entonces, no tengas miedo. No pienses que tú estás solo, ¿ya? Que Dios ya viene pronto con la respuesta, con las cosas, con el final de la crisis. No dejes de pedir ayuda, no te quedes solo, ¿ya? Amén. Entonces, yo quiero proponer un desafío antes de orarnos. Quiero que tú cierres tus ojos ahí y que tú empieces a pensar, ¿ya? Cierra tus ojos ahí y piensa en la primera vez que Dios habló contigo. Después, piensa en un gran milagro que Dios ya hizo en tu vida. Quizás no fue un milagro de salud o financiero, pero fue un milagro que Dios habló contigo, que usó a alguien de una forma extraordinaria, no sé. O quiero que tú te recuerdes ahora de la primera vez que tú sintió que fue usado por Dios. Que Dios te usó para hablar con una persona, o para dar un abrazo, o una sanación, o no sé, en algún trabajo por la iglesia que tú estás. ¿Te acuerdas de eso ahora? ¿Ya? Que yo voy a orar contigo. Dios, muchas gracias porque tú nos amas. Y tú no olvidas de nosotros. No, Dios, tú no eres así. Tú eres un Dios que se preocupa con nosotros y que nos cuida en cada detalle, Padre. Dios, si hay personas escuchando este mensaje, Dios, están en crisis, yo quiero que tu espíritu, estén hablando a ellas estos 3 puntos. Que ellas puedan estar recordando y recordando las grandes cosas que tú ya hizo, Dios. Y la identidad que ellas tienen en ti. Que ellas son tus hijos amados, queridos, cuidados por ti en cada detalle, Padre. En nombre de Jesús, que tú nos puedas sanar, que tú vengas con tu Espíritu Santo, sanando cada corazón aquí hoy. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por escuchar este video. Yo te quiero pedir que comparta él para amigos, familiares, pero quiero dejar un desafío para que usted escriba aquí abajo en los comentarios una cosa muy linda que usted ya vio Dios hacer en tu vida o en la vida de alguien. Cambiar las experiencias que tenemos con Dios y podemos generar aún más fe y acordarnos de las cosas que Dios hace por nosotros. Ok, muchas gracias. Entonces te inscribe en el canal y comparta a las personas que tú pienses que será bueno escuchar este mensaje. ¿Ya? Un beso y se queden con Jesús. Nos vemos en el próximo video.